Durante mucho tiempo se ha contado la historia de Jesús empezando casi siempre en el mismo punto, cuando comienza a predicar, cuando reúne discípulos y cuando sus palabras empiezan a llamar la atención de todos. Es ahí donde suele arrancar el relato, como si todo lo anterior no tuviera importancia, como si su vida hubiese empezado realmente en ese momento. Sin embargo, antes de ese punto hay años enteros de los que apenas se habla. Años en los que no hubo milagros públicos, ni multitudes, ni discursos memorables. Años en los que Jesús vivió sin reconocimiento alguno, compartiendo la misma rutina que cualquier otra persona de su entorno. Durante ese largo periodo, su vida transcurría de forma silenciosa. Días que se repetían unos a otros. Trabajo constante. Caminos recorridos una y otra vez. Conversaciones simples. Problemas cotidianos. Nada que pareciera digno de ser contado en un gran relato. Caminaba por senderos polvorientos que no llevaban a lugares extraordinarios. Observaba injusticias que no se resolvían de inmediato. Escuchaba preocupaciones que se repetían generación tras generación. Y lo hacía sin intervenir de forma visible, sin enseñar públicamente y sin buscar destacar. Ese silencio prolongado no fue una simple ausencia de acontecimientos. Fue una etapa larga y densa en la que se fue formando algo más profundo. Cada día añadía experiencia. Cada encuentro dejaba una huella. Cada situación observada contribuía a una comprensión más amplia de la realidad humana. En esos años, Jesús conoció de cerca lo que significa esperar sin tener respuestas claras. Experimentó el cansancio acumulado del trabajo diario y la frustración de ver cómo la vida no siempre ofrece soluciones inmediatas. Vivió la incertidumbre de no saber cuándo cambiarían las cosas ni hacia dónde se dirigía realmente su camino. Esa experiencia contrasta con la imagen posterior que suele presentarse de él. Una imagen firme, segura, decidida. Pero antes de eso hubo dudas, silencios interiores y preguntas sin resolver. Y esa parte resulta incómoda para muchos, porque humaniza demasiado a una figura que a menudo se presenta como distante y perfecta. Aceptar esta etapa implica aceptar que incluso alguien como Jesús necesitó tiempo, proceso y silencio antes de asumir un papel público. No apareció preparado de la nada. No surgió completo de un momento a otro. Su carácter y su forma de entender a las personas se fueron construyendo lentamente, en una vida que nadie consideraba especial. Fue una etapa sin gloria, sin reconocimiento y sin relatos espectaculares. No hubo testigos que tomaran nota. No hubo palabras que quedaran registradas. Solo una vida sencilla, profundamente humana, desarrollándose lejos de cualquier foco. Durante ese tiempo aprendió lo que significa vivir sin privilegios. Depender del esfuerzo diario. Aceptar límites. Convivir con la frustración y la espera. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba y a observar más de lo que intervenía. Ese aprendizaje silencioso es difícil de encajar en narrativas simples, porque no ofrece escenas impactantes ni momentos fáciles de resumir. No hay un instante concreto al que señalar. Todo ocurre de manera lenta, casi invisible. Sin embargo, es precisamente ahí donde se encuentra la base de todo lo que vendría después. Comprender estos años implica aceptar que el crecimiento real no siempre es visible y que las transformaciones más profundas ocurren lejos de la mirada pública. En la repetición cotidiana. En la paciencia. En el silencio que nadie aplaude. Y quizá por eso, durante siglos, esta parte de la historia ha sido reducida al mínimo. Porque obliga a mirar un proceso largo, incómodo y profundamente humano, donde no hay respuestas rápidas ni explicaciones sencillas. Con el paso del tiempo, ese silencio constante comenzó a adquirir un peso distinto. No porque ocurriera un hecho concreto que lo cambiara todo de golpe, sino porque la acumulación de experiencias fue transformando lentamente la manera en la que Jesús observaba el mundo que lo rodeaba. Cada día añadía una capa más de comprensión, aunque desde fuera nada pareciera estar ocurriendo. Jesús había visto de cerca el sufrimiento cotidiano de las personas. No el sufrimiento extraordinario que suele llamar la atención, sino el silencioso, el que se repite día tras día sin que nadie lo registre. Había escuchado historias de pérdida, de injusticia y de frustración que no tenían un final claro ni una solución inmediata.
Había convivido con quienes no tenían poder ni voz. Con personas que aceptaban su destino porque no veían otra alternativa. Y en lugar de juzgarlas desde la distancia, aprendió a entenderlas desde dentro, compartiendo sus mismos límites y dificultades. Ese aprendizaje no fue rápido ni sencillo. Fue lento, repetitivo y, en muchos momentos, profundamente solitario. No hubo señales visibles que indicaran que algo importante estaba ocurriendo en su interior. No hubo cambios externos que llamaran la atención de los demás. Todo sucedía en silencio. Durante esos años, Jesús aprendió a observar sin intervenir. A escuchar sin responder de inmediato. A comprender sin imponer su punto de vista. Esta actitud contrasta con la imagen posterior de alguien que habla con firmeza y autoridad, pero fue precisamente esta etapa la que hizo posible ese cambio. El silencio no fue vacío. Fue un espacio de preparación. Un tiempo en el que cada experiencia, por pequeña que pareciera, iba moldeando una visión más profunda de la condición humana. Jesús aprendió cómo funciona el miedo, cómo se instala la resignación y cómo el dolor puede convertirse en parte de la rutina diaria. También aprendió que muchas personas no buscan grandes discursos ni explicaciones complejas, sino alguien que comprenda su situación sin necesidad de palabras. Esta comprensión no se adquiere en poco tiempo ni desde una posición elevada. Se construye viviendo lo mismo que los demás. Por eso, cuando finalmente comenzó a hablar en público, sus palabras no nacían de teorías abstractas ni de ideas aprendidas de memoria. Nacían de todo lo que había visto, escuchado y vivido durante años de silencio. Hablaba desde la experiencia compartida, no desde una posición distante. Esa autoridad no se impuso. Se ganó con el tiempo. No provenía de un título ni de un reconocimiento oficial, sino de una coherencia entre lo vivido y lo dicho. Las personas lo percibían, aunque no supieran explicarlo con claridad. Tal vez por eso esta parte de su vida casi nunca se explica con detalle. Porque no encaja con relatos rápidos ni con historias espectaculares. No hay milagros visibles ni escenas impactantes que se puedan resumir fácilmente. Solo una vida ordinaria desarrollándose lentamente. Pero es precisamente en esa aparente normalidad donde se encuentra la clave de todo lo demás. Sin estos años de silencio, las palabras posteriores no tendrían el mismo peso. Sin esta preparación invisible, sus enseñanzas sonarían vacías. Antes de enseñar, Jesús aprendió. Antes de guiar, caminó solo. Antes de hablar al mundo, pasó años escuchándolo con atención. Aceptar esta etapa implica replantear la idea de éxito inmediato y de transformación instantánea. Muestra que los cambios más profundos requieren tiempo, paciencia y una conexión real con la experiencia humana cotidiana. Esta parte de la historia incomoda porque obliga a aceptar que no todo se construye de manera rápida ni visible. Que lo esencial muchas veces ocurre lejos de los focos, cuando nadie parece estar mirando. Y quizá por eso, durante siglos, este periodo ha sido reducido a unas pocas líneas. Porque enfrentarse a él implica aceptar que el proceso es tan importante como el resultado. Un proceso largo, silencioso y profundamente humano. Con el paso de los años, esa vida silenciosa fue consolidando algo que desde fuera resultaba imposible de percibir. No se trataba de un cambio visible ni de una transformación repentina, sino de una maduración lenta, casi imperceptible, que se iba gestando en el interior. Cada experiencia, por pequeña que pareciera, iba ocupando su lugar. Jesús había aprendido a convivir con la repetición. Con días que comenzaban y terminaban de la misma manera. Con esfuerzos que no siempre daban frutos inmediatos. Y esa repetición, lejos de vaciarlo, fue enseñándole paciencia. Una paciencia distinta, profunda, que no se apoya en la expectativa de un resultado rápido. En ese tiempo comprendió que muchas personas viven atrapadas en rutinas que no eligieron. Que aceptan condiciones injustas no por falta de voluntad, sino porque no ven alternativas reales. Observó cómo el miedo al cambio puede ser más fuerte que el deseo de mejorar, y cómo la resignación se instala poco a poco, casi sin darse cuenta. También fue testigo de la fragilidad humana. Vio cómo la esperanza aparece y desaparece con facilidad.
como un pequeño gesto puede aliviar un peso enorme, y como una palabra mal dicha puede profundizar una herida que ya existía. Estas lecciones no se aprenden en un instante, se acumulan con el tiempo. Durante esos años, Jesús no solo observó a los demás, también se observó a sí mismo. En el silencio tuvo que enfrentarse a sus propias preguntas, a sus propias dudas y a sus propias limitaciones. No había respuestas inmediatas ni señales claras que indicaran el camino correcto. Ese proceso interior fue exigente. No tenía la seguridad de estar avanzando hacia algo concreto. No sabía cuándo terminaría esa etapa ni qué vendría después. Solo sabía que debía continuar, día tras día, incluso cuando nada parecía cambiar. Esta experiencia resulta incómoda porque rompe con la idea de una misión clara desde el principio. Muestra que incluso alguien destinado a tener un impacto enorme pasó por largos periodos de incertidumbre. Y que esa incertidumbre no fue un error, sino parte del camino. A medida que pasaba el tiempo, esa acumulación de experiencias fue dando lugar a una comprensión más profunda de las personas. Jesús aprendió a reconocer el dolor oculto detrás de actitudes aparentemente simples. A ver más allá de las apariencias. A entender que muchas reacciones no son más que mecanismos de defensa. Esta forma de mirar no se adquiere desde la distancia. Se construye viviendo lo mismo que los demás, compartiendo sus límites y sus miedos. Por eso, cuando más adelante hablaba de compasión, no lo hacía como un concepto abstracto, sino como algo vivido. El silencio le permitió desarrollar una escucha distinta. Una escucha que no busca responder de inmediato, ni corregir, ni imponer una solución rápida. Una escucha que acepta la complejidad de cada historia. Este tipo de aprendizaje rara vez se valora, porque no produce resultados visibles a corto plazo. No genera reconocimiento ni aplausos. Pero es precisamente el que sostiene todo lo que viene después. Sin estos años de formación silenciosa, las palabras posteriores no tendrían la misma profundidad. Las enseñanzas sonarían huecas. La autoridad sería solo apariencia. Por eso, aunque estos años no ocupen muchas páginas en los textos, su peso es enorme. Son el cimiento invisible sobre el que se construye todo lo demás. Aceptar esta parte de la historia implica reconocer que el proceso es tan importante como el momento final. Que la preparación silenciosa define la autenticidad de cualquier mensaje. Y que, en muchos casos, lo más decisivo ocurre cuando nadie está mirando, cuando no hay testigos y cuando el silencio parece no tener sentido. Es ahí, en ese espacio invisible, donde se va gestando lo que más tarde cambiará todo. Con el tiempo, todo aquello que se había ido formando en silencio empezó a encontrar una dirección más clara. No porque apareciera una señal evidente ni porque alguien se la indicara, sino porque la acumulación de experiencias había dado lugar a una certeza interior. Una certeza que no necesitaba palabras para sostenerse. Jesús había pasado años observando la vida tal como es. Sin adornos. Sin versiones idealizadas. Había visto cómo las personas luchan por sobrevivir, cómo se adaptan a situaciones injustas y cómo aprenden a convivir con la pérdida y la decepción. Esa observación constante fue moldeando una visión profundamente realista de la condición humana. Cuando finalmente comenzó a hablar en público, sus palabras no sonaban ajenas ni distantes. No parecían venir de alguien que mira desde fuera. Al contrario, reflejaban una comprensión íntima de aquello que las personas vivían cada día. Por eso conectaban. Por eso incomodaban. Y por eso resultaban difíciles de ignorar. Nada de eso habría sido posible sin los años de silencio que lo precedieron. Sin esa vida sencilla, sin ese trabajo constante, sin esa repetición diaria que fue construyendo paciencia y profundidad. La autoridad con la que hablaba no se imponía, se reconocía. Este detalle resulta clave para entender por qué esta etapa casi nunca se desarrolla con detalle. Porque no es espectacular. Porque no encaja bien en relatos rápidos. Porque obliga a aceptar que las grandes transformaciones no ocurren de la noche a la mañana. Aceptar esta parte de la historia implica reconocer que el cambio verdadero suele ser lento, incómodo y poco visible. Que no siempre viene acompañado de señales claras ni de momentos memorables. A veces se construye en la monotonía,
en la espera y en la repetición. Durante esos años, Jesús aprendió a aceptar los límites de la vida humana. Aprendió que no todo se puede controlar ni resolver de inmediato. Que muchas situaciones no tienen una respuesta sencilla. Y que, aún así, es posible seguir adelante sin perder la coherencia interior. Esta aceptación no fue pasiva. No implicó resignación, sino comprensión. Una comprensión profunda de las personas y de sí mismo. Por eso, cuando habló de compasión, no lo hizo desde la superioridad, sino desde la experiencia compartida. Con el inicio de su vida pública, el silencio terminó. Pero no desapareció. Se transformó en palabras, en gestos y en decisiones que llevaban consigo todo lo aprendido durante años. Cada enseñanza estaba sostenida por una vida previa de observación y escucha. Quizá por eso sus palabras tenían tanto peso. No porque fueran complejas, sino porque estaban respaldadas por una coherencia difícil de fingir. No hablaba de algo que había leído o escuchado, hablaba de algo que había vivido. Al comprender esto, los llamados años de silencio dejan de ser un vacío y se convierten en el núcleo de toda la historia. No fueron una pausa sin sentido, sino la preparación necesaria para todo lo que vendría después. Esta parte incomoda porque obliga a replantear la forma en que se entiende el éxito, la vocación y el propósito. Muestra que no siempre se avanza de forma visible. Que a veces el camino más importante se recorre en silencio. Tal vez por eso estos años no se enseñan con detalle. Porque invitan a una reflexión más profunda. Porque obligan a mirar procesos largos y poco atractivos desde fuera. Y porque recuerdan que lo esencial no siempre ocurre frente a los demás. El mayor misterio de esta etapa no está en lo que Jesús hizo, sino en lo que aceptó vivir. Años sin reconocimiento. Sin respuestas claras. Sin aplausos. Pero fue precisamente ahí, en ese silencio prolongado, donde se gestó todo lo que después cambiaría la historia. Porque a veces, lo que más transforma no es el momento visible, sino todo lo que ocurrió antes, cuando nadie parecía estar mirando.